Salas, de urología, que forma parte de cirugía 3. En este primer módulo vamos a llevar el curso correspondiente. Quería mostrarles la calendarización de urología de la sección A, que son ustedes. En esta primera fase tenemos el primer tema, que es hiperplasia benigna con cáncer de próstata, un tema clave, paciente urológico y tu prostatitis y uretritis. Lo vamos a hacer a la par junto con la sección B, nos vamos a ir turnando. Los días ustedes habitualmente, los lunes y miércoles, van a llevar otorrino u oftalmo. Y los martes urología. Solo esta semana estamos cambiando, ¿ya? Se ha aumentado también un día de prácticas de lo que habitualmente se hacía con cirugía 3. Ustedes van a llevar casi 4 días. Y también una hora de teoría que están llevando práctica en aula, ¿ya? Que es lo novedoso. ¿Ya? Las clases teóricas las vamos a dividir en la clase teórica como tal, casos clínicos, alguna instrumentación o procedimiento que sea en práctica, que también lo vamos a ver aquí, y también revisión de preguntas, ¿ya? Entonces, en esta primera parte tenemos un paciente varón de 62 años con síntomas del tracto urinario bajo. ¿Alguien sabe en qué se dividen los síntomas del tracto urinario bajo? ¿En qué dos grandes grupos? ¿Alguien? En semiología les dije. Habitualmente se denominaban obstructivos o irritativos, ¿no? Que actualmente se llaman como de almacenamiento y de vaciado. Los de vaciado son los obstructivos y los de almacenamiento son los irritativos. ¿Algún síntoma que ustedes conozcan de esos dos grandes grupos? ¿Algo? Quizás disuria, algo más, colaquiuria, nicturia, chorro débil, goteo posmicción. Algo que ustedes quieran preguntar en la historia clínica que pueda ayudarnos a enfocar el diagnóstico, porque es muy amplio los síntomas del tracto urinario bajo. Algo que quizás quieran preguntar al paciente, que puede exacerbar o de repente ser la causa. ¿Qué otras enfermedades, aparte obviamente de la próstata, puede generar eso? Quizás diabetes, quizás algún problema neurológico, un accidente de columna, tumor cerebral, infecciones urinarias, cálculos, etc., ¿no? Y respecto al examen físico, siempre cuando hablamos del tema prostático, tenemos que ver abdomen y tracto rectal. Y lo que encontramos en este caso, ¿no? Presencia de globo vesical, que es la retención de orina, genitales sin particularidades y una próstata aumentada de tamaño, de consistencia fibroelástica. Si es que les digo eso, ¿a qué apunta? Está muy obvio, ¿no? Un crecimiento prostático, ¿no? Si es que quizás tuvieran dudas en el tracto rectal, si es que fuese este crecimiento benigno, ¿qué le podría pedir en el examen auxiliar? PSA, ¿no es cierto? Que hace la sospecha de cáncer de próstata. Y bueno, quizás algún otro examen imagenológico o quizás algún otro examen auxiliar, si es que están pensando de repente en infección urinaria, daño a la función renal, etc. ¿Ya? Y con eso tenemos el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de hiperplasia prostática. Primero, en cuanto a los términos, HDP como tal es el aumento de células epiteliales, glandulares o estromales dentro de la zona de transición habitualmente. El término correcto debería ser obstrucción prostática benigna, ¿no? Porque el anterior es más que todo histológico, que se refiere al agrandamiento prostático que genera la obstrucción a la salida de orina. Y como les mencioné, pueden generar los síntomas del tracto urinario bajo o sus siglas en inglés, y pueden ser de almacenamiento o de vaciado. Y a su vez los de vaciado pueden ser miccionales o postmiccionales, que los vamos a ver más adelante. Aquí tienen un gráfico donde está todas las enfermedades que pueden generar los LUTS, ¿no? A la cabeza está el crecimiento prostático, que está en el medio de la parte superior, pero puede haber otras causas, ¿no? Cálculo de ureter distal, tumores vesicales, estrechez de uretra, cuerpos extraños, infecciones urinarias, vejiga neurogénica, ya sea hipo o hiperactiva, poliuria nocturna, etc. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología, a medida que avanza la edad, va a haber mayor frecuencia de casos de crecimiento prostático, porque la próstata va a ir creciendo. Entre 8 a 40 casos por 1000 individuos por año puede ser la incidencia de crecimiento prostático. Por cada año hay un incremento del 4%,
Habitualmente entre los 45 y 50 años están libres de síntomas, pero ya a partir de esa edad empiezan a desarrollar. Y se dice que a partir de los 75 años casi la mitad de los pacientes ya tiene algún crecimiento obstructivo. 50% entre los 50 y 60 años, 80% entre los 70 años y 90% en mayores de 80 años. La prevalencia mundial es casi 1 de cada 4 hombres. Y también cuando hay un volumen prostático de más de 50 gramos, tiene 3 o 4 veces más probabilidades de presentar estos síntomas de tracto urinario bajo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos no modificables. Primero la raza. Los de raza oscura son habitualmente los que tienen mayor frecuencia de crecimiento prostático. Y también tienen factor de riesgo para cáncer de próstata. Susceptibilidad genética o antecedente familiar. Si es que hay un familiar de primer grado que ha tenido crecimiento prostático a temprana edad, también es factor de riesgo para que su familiar lo pueda desarrollar. Factores modificables están relacionados con los estilos de vida, obesidad, consumo de bebidas alcohólicas, actividad física y condiciones que exacerban lo que les mencionaba al principio, puede ser diabetes, enfermedades neurológicas, hipertensión, ¿ya? En cuanto a la anatomía de la próstata, como ustedes saben, se encuentra ubicada y forma parte de la uretra como tal. Está entre el cuello de la vejiga y el diafragma urogenital o el esfínter externo. Y se ubica entre el recto y la sínfisis del pubis, ¿no? Es una glándula que habitualmente mide entre 15 a 20 gramos y que tiene funciones fisiológicas, sobre todo dentro de la producción de semen. En cuanto a la irrigación, se irriga por las arterias prostáticas, que son ramas de las vesicales inferiores y que a su vez son ramas de la ilíaca interna. Y en cuanto al plexo venoso, drenan en el plexo venoso de Santorini. Esta es una diapositiva importante, he visto preguntas en AM y en ARM de esto. Hay una clasificación de McNeil, que fue un patólogo, que lo dividió en grandes 4 zonas. La central, que están viendo de color morado, la transicional, que radica su importancia, donde habitualmente crece el crecimiento benigno de la próstata. La zona periférica, acuérdense de la P, que es donde habitualmente crece el cáncer de próstata, pero eso no quita que en las otras zonas también puede haber, ¿verdad? Solo que la mayor frecuencia de veces es en la zona periférica. Y luego la fibro muscular. La próstata es una glándula productora de enzimas que se deposita en el fluido seminal. Puede producir la proteína del PSA, que sirve para la liquefacción del semen y que también lo utilizamos como un marcador de cáncer de próstata de sospecha. También puede producir citrato, fosfatasa ácida prostática, zinc, magnesio, fructosa, selenio, fibrinógeno y es por estimulación simpática. En cuanto a la fisiopatología, al momento no se sabe con exactitud el por qué a partir de los 45 o 50 años a todos los varones nos crece la próstata. Se dice que hay 2 teorías, la androgénica hormonal, que está relacionado con la proliferación de células prostáticas y la inhibición de la muerte celular. Y la otra, la inflamación sistémica, se ha visto en las muestras de tejido de pacientes con crecimiento prostático, macrófagos, citocinas, que están relacionadas con la hiperplasia de esto. También se ha encontrado la elevación del factor inducible por hipoxia, que está relacionado a un factor genético con polimorfismos del gen receptor beta de la lipotoxina en el tejido de crecimiento prostático y que por ende estaría relacionado al crecimiento como tal, ¿ya? En pacientes obesos que también están relacionados con inflamación, también se ha visto mayor frecuencia de veces de crecimiento prostático. En cuanto a la obstrucción como tal, hay 2 factores. Primero, el factor estático u obstructivo, que se refiere a la próstata, y el factor dinámico, que se refiere a la vejiga. Cuando existe el factor estático, va a obstruir la salida y por ende va a aumentar la resistencia a la salida del flujo urinario y va a generar los síntomas. Y el factor dinámico puede ser el motor, es decir, falla en la capacidad de almacenar o de contraerse de la vejiga. Que lo estamos viendo aquí, ¿no? En la imagen de la derecha están viendo una próstata normal que permite el paso de la salida de orina de la vejiga por la uretra. Pero en la imagen de la izquierda vean cómo va el crecimiento prostático, ¿no? Está obstruyendo la salida de orina, ese sería el factor obstructivo. Recuerden que acá lo importante no es el tamaño de la próstata, sino la forma como obstruye, es decir, cómo crece. Porque hay próstatas que pueden crecer para adentro y otras que pueden crecer para afuera. Por eso es tan variable el inicio de los síntomas, ¿ya? Acá tenemos una imagen de cistoscopía, donde están viendo al fondo la vejiga y luego el crecimiento de la próstata.
Vean que no es una próstata que no es tan grande, es algo mediana, pero con lóbulo medio que crece para adentro. Entonces vean que no permite ver el fondo de la vejiga. Entonces está obstruyendo la salida de lo que ven en la parte anterior era el velo montante, ¿no? Por donde desembocan los conductos eyaculadores. Entonces, en cuanto a la clínica, puede ser los pacientes asintomáticos cuando son sus inicios, o puede generar los síntomas, ¿no? De los síntomas del tracto urinario bajo, de almacenamiento o irritativos, ¿no? Urgencia, colaquiuria, nicturia, incontinencia, y los de vaciado, obstructivos de emisión y postmiccionales, ¿no? Flujo para orinar, intermitencia, goteo, chorro débil, vaciamiento prolongado, sensación de vaciado incompleto o insatisfecho, o goteo urinario postmicción. Hay ciertas complicaciones si es que el paciente no acude a tiempo a consulta, que puede ser retención aguda de orina, obstrucción crónica, infección del tracto urinario, cálculos vesicales, divertículos, hematuria o daño renal. ¿Ya? Habitualmente esas complicaciones también son indicativos de cirugía. ¿Ya? Es una imagen del éter donde se visualiza lo que está sucediendo, ¿no? Primero está creciendo la próstata, tanto tiene los lóbulos laterales como un lóbulo medio. Entonces, primer indicador es el tamaño y la forma como creció. Luego vean que la vejiga tiene habitualmente 2 o 3 capas. Varía mucho en la literatura. Una parte de urotelio, el músculo como tal, ¿cómo se llama el músculo? De Trusor. Y a veces alguna literatura considera una tercera capa que es la grasa perivesical. ¿Ya? Ustedes cuando se ejercitan, ¿qué quieren con el músculo cuando van al gimnasio? Cuando hacen pesas. Que se hipertrofia, ¿no es cierto? Entonces, si la vejiga hace más fuerza, ¿qué va a suceder? Se va a hipertrofiar. Ese es otro signo, vean el grosor de la vejiga. También están viendo adentro divertículos o trabéculas. Es como a veces en la llanta cuando sale una bolita. Es algo similar. Es por tanta fuerza que está haciendo, se hipertrofia y genera estas formaciones que no son habituales. ¿Ya? Normalmente el tejido es liso. Si es que a pesar de eso el paciente no va a consulta, se van a dilatar ambos uréteres y finalmente va a dar hidronefrosis bilateral. ¿Ya? Recuerden que es una hidronefrosis bilateral porque la obstrucción es abajo. Si fuera unilateral podría ser por un estrechez, por un cálculo o por otro motivo. Y luego puede desarrollarse por, adicionalmente, infecciones urinarias e incluso también pionefritis, ¿no? En cuanto al diagnóstico, según la guía europea, primero la historia clínica, que son la anamnesis que van ustedes a realizar, que lo van a agrupar, y también tiene una recomendación fuerte del diario miccional. ¿Ya? Se le pide al paciente que anote la cantidad de veces que va al baño y si es que puede anotar también la cantidad de orina cada que va. Entonces eso les da una idea objetiva de cómo está orinando. Nosotros los síntomas del tracto urinario bajo los agrupamos en una puntuación internacional de la guía americana. Esta es una tabla resumida que son de 7 preguntas que se relacionan a los síntomas, ¿no? Por ejemplo, durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al momento de orinar? Entonces se le califica 0 si es que no le pasó, menos de una vez de cada 5 o 1, o quizás casi siempre. Entonces le da mayor puntaje. Y así con las demás preguntas, ¿no? ¿Con qué frecuencia tuvo que volver a orinar en menos de 2 horas? ¿Con qué frecuencia se detuvo y comenzó de nuevo varias veces a orinar? Es una intermitencia. ¿Con qué frecuencia le resultó difícil para posponer la micción? ¿Chorro débil? ¿Pujar? ¿O cuántas veces se levantó en la noche para orinar? Entonces este puntaje nos da una clasificación que da de síntomas leves, y es de 0 a 7, síntomas moderados de 8 a 19, o de 20 a 35 si son síntomas graves. ¿Ya? Entonces, objetivamente, ustedes van a saber cómo está el paciente. Y a mí me gusta mucho la última pregunta porque es acerca de la calidad de vida del paciente, ¿no? Si pasaras el resto de tu vida con esta condición, ¿cómo se sentiría al respecto? Porque eso también les da una idea de cómo está el paciente con su sintomatología. Y también los ayuda a evaluar si es que de repente podemos pasar a tratamiento quirúrgico antes de darle tratamiento médico. ¿Ya? Sobre todo recuerden el puntaje, porque puede ser preguntable. Si es que el paciente quizás es de escasos recursos o de repente no entiende bien, pueden ayudarse de gráficos que también se relacionan con los síntomas del tracto urinario bajo, ¿no? Puede ser por caritas o también para evaluar el chorro, como están viendo en la imagen. También recomienda la guía el examen físico, ver si es que tiene retención de orina, ver los genitales, sobre todo que puede haber una fimosis patológica o una balanitis erótica, y el tacto rectal, que aún es una recomendación también
fuerte para realizarla a todos aquellos varones a partir de los 50 años. Recuerden que el tamizaje de próstata empieza a los 50 años. ¿Ya? Vamos a ver en el siguiente tema. Hace como 2 años salió ese estudio en adultos jóvenes que recomendaba que el PSA tiene mayor sensibilidad que el tacto rectal y que quizás se podría dejar de lado porque el tacto rectal alejaba un poco de la consulta a los adultos jóvenes varones, pero solo para adultos jóvenes varones, ¿ya? Entonces demostraron que tenía mucho mayor sensibilidad del PSA que el tacto rectal, pero aún la guía todavía recomienda esto, ¿ya? Además que estos estudios son realizados en países donde es muy habitual que haya el PSA en todo lado, ¿no? Ustedes cuando vayan a su CERUS de repente no va a haber. Entonces es por eso también la diferencia con nuestro territorio. Es importante pedirle estudios imagenológicos, ecografía, flujometría y urodinamia son ya más de especialidad que sirven para evaluar el chorro urinario, sobre todo la flujometría, y la urodinamia para evaluar cómo contrae la vejiga. Y la uretrocistoscopía, que es el video con el que han visto, a veces si es que hay mucha duda si es que esa próstata obstruye o no, pueden entrar con una cámara por la uretra y ver si es que la próstata obstruye esto. En cuanto a la ecografía, ustedes habitúense a pedir no solo ecografía de próstata, sino también a pedir ecografía de riñón y de vejiga, porque como han visto hay signos indirectos que nos pueden evidenciar si es que esa próstata obstruye. Vean acá en la imagen de la derecha, es una imagen ecográfica normal, donde se está viendo el seno renal y la corteza. Acuérdense que la corteza renal usualmente es más de 15 milímetros ecográficamente. Eso les da una idea a ustedes de que ese riñón es viable o funcional. No es el estudio para ver la función del riñón, pero les da una idea de eso. Y en adultos mayores pueden permitirse unos 12 o 10 milímetros, si es más de eso, es aceptable. Y vean el seno renal que no pinta nada, ¿ya? Se tiene que ver así. Pero ahora ustedes vean en la imagen de la izquierda, vean el seno renal que está dilatado. ¿Qué es lo que hay acá? En la ecografía, ¿qué es lo que es negro? Que es líquido, ¿cierto? Que sería orina. Significa que algo está obstruyendo. Y también está viendo la corteza, ¿ya? En cuanto a la próstata como tal, en la siguiente ecografía, primero vean el tamaño de la próstata. No, habitualmente es de 0 a 20, 15 a 20 gramos, ¿ya? Ese es el valor normal. Luego va a ir aumentando de 10 en 10, de 20 a 30 el primer grado, 30 a 50 segundo grado, 50 a 80 tercer grado y más de 80 el cuarto grado, ¿ya? Acá también pueden ver el índice de protrusión prostática, que se mide desde el cuello de la vejiga hasta el punto máximo a donde va la uretra, ¿ya? Va de grado 1 menos de 5 milímetros, grado 2 de 5 a 10 o grado 3 más de 10 milímetros. El otro que pueden ver es el grosor de la vejiga, ¿ya? Lo normal es de 3 a 4 milímetros. Más de eso es indicativo de que tiene engrosamiento de la vejiga. Y por último, el otro valor es el de residuo postmicción. Se le pide al paciente que tome agua, se le mide por ecografía y habitualmente es entre 250 a 300 cc, lo que debería de ya llamarlo a orinar. Va al baño, orina y luego se le vuelve a medir. Ese residuo que debe de quedar es entre 10 o 15%, o en valores de volumen, 50 cc es lo aceptable. Más de eso significa que ese residuo ya es anormal, ¿ya? Este es un gráfico de la flujometría. Se le pide al paciente que orine, va a una balanza y se mide los mililitros por segundo que está orinando. Vean que el flujo máximo es rápido, llega a la curva rápido. Habitualmente lo normal es más de 15 mililitros por segundo y luego cae, ¿ya? O sea, vacía la vejiga en un tiempo corto. Pero miren cuando tiene la hipertrofia prostática benigna. Primero que el Qmax, es decir, el flujo máximo no es tan alto, es menos de 15 mililitros por segundo. Y vean que es prolongado, ¿ya? Es muy intermitente. Luego, adicionalmente, pueden pedir exámenes extras si es que de repente sospechan de una estrechez de uretra que también podría simular el crecimiento prostático. Se le pide al paciente, se le coloca sus de contraste, ingresa por el pene y pinta toda la uretra. Normal, normal, y llegas a esa zona donde está la estrechez, ¿ya? Esto es habitualmente normal, es la zona de la estrechez de la zona de la uretra prostática, ¿ya? Pero lo anterior es lo normal, ¿ya? En este gráfico resume todo lo que les he mencionado. Primero, los síntomas del tracto urinario bajo. Importante, lo que les mencioné, historia clínica, anamnesis, antecedentes para ver alguna enfermedad que puede exacerbar esto, y examen físico. Evaluar abdomen, genitales y tacto rectal. Con eso tienen una idea. Si es que quizás el tacto rectal es anormal o están en duda,
Se pide adicionalmente el PSA, que sirve como tamizaje para el cáncer de próstata. Si es normal, significa que estamos hablando de un crecimiento benigno y va a pasar a estudios para ver si es que amerita cirugía o tratamiento médico, que es la ecografía o todos los exámenes auxiliares que les he mencionado. Si es que el PSA es anormal o el tacto rectal es anormal, va a pasar a estudios de biopsia de próstata o resonancia multiparamétrica para descartar ¿qué cosa? Cáncer de próstata. ¿Sí? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Luego vamos a pasar a tratamiento. Primero, 3 pilares: modificaciones de estilo de vida, tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Se los he enmarcado el tratamiento médico porque también he visto preguntas de esto. Primero, bloqueadores alfa-adrenérgicos. He visto preguntas que le ponen alfa 1, alfa 2. Es alfa 1, ¿ya? La tamsulosina, a la cabeza está la doxazosina, terazosina, la silodosina, que últimamente también se está usando. Estos medicamentos van a bloquear estos receptores para permitir que el paciente pueda orinar mejor, ¿ya? No afectan en nada para el crecimiento de la próstata. Efectos secundarios sí, puede haber hipotensión ortostática, puede haber rinitis, mareo. Por eso se recomienda al paciente que tome esta pastilla en la noche antes de dormir, ¿ya? Y otro trastorno u otro efecto secundario es el trastorno eyaculatorio, ¿ya? Tienen eyaculación retrógrada o a veces el semen disminuye. Es decir, cuando eyaculan, no lo eliminan, sino va a vejiga, ¿ya? Por la tamsulosina. Otro es el inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que es el tadalafilo, de 5 miligramos, ayuda para la disfunción eréctil y para los síntomas del tracto urinario bajo, ¿ya? Puede haber efectos secundarios, cefalea, enrojecimiento, congestión nasal o hipotensión, ¿ya? Y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, 2 muy conocidos, finasteride y dutasteride, que ahora también se utilizan para la caída de cabello, y que ayudan a enlentecer el crecimiento prostático. Efectos secundarios, puede disminuir la libido o la disfunción sexual, ¿ya? Y obviamente se pueden combinar, puede haber tamsulosina con dutasteride, que es lo más común que se hace, ¿ya? Hay otros extras que más que todo son sintomáticos que tienen esta afectación. Vean el gráfico, ¿ya? Primero tenemos la acetilcolina, que tiene sus receptores en vejiga M3, y luego tenemos los receptores beta 3 de la parte simpática, ¿ya? Los anticolinérgicos, es decir, que van a bloquear los M3, habitualmente saben qué hacían en la vejiga, ¿se acuerdan? Por fármaco, creo, ¿no? Son los que habitualmente permitían la contracción, ¿ya? De la vejiga. Y los beta 3 son los que permitían la relajación. Entonces, si es que digamos, hay un paciente que tiene una próstata pequeña, pero quizás es diabético y su vejiga contrae y lo manda al baño a orinar a pesar de que no hay orina, entonces le pueden dar un anticolinérgico. ¿Para qué? Para inhibir esa contracción y que sus molestias calmen, ¿ya? Ahí está la oxibutinina, la tolterodina, la solifenacina. Cada uno de ellos va a variar de acuerdo al mecanismo de bloqueo, ¿ya? Y los beta 3, que son los que relajan la vejiga, son agonistas, ¿no? Van a permitir mayor relajación. A la cabeza el mirabegron, que es el que tenemos en nuestro país, ¿ya? Son un poco caros, pero ayudan sintomáticamente. Esto es como un extra, ¿ya? La anterior diapositiva es la importante, ¿vale? Y bueno, como les mencionaba, hay terapia de combinación, que puede ser bloqueo alfa-adrenérgico, tamsulosina, o inhibidor de la 5-alfa-reductasa, que es el dutasteride, que normalmente son los que combinan. Antimuscarínico, es decir, la agonista beta 3 más el bloqueador alfa, es decir, tamsulosina con solifenacina, que es la combinación que hay en el mercado, ¿ya? Fitoterapia puede ser el Serenoa repens, que sí está incluso en la guía, es para síntomas leves, ¿ya? Está con el nombre de Cerecur o Prosonatur, que sí puede ayudar, ¿ya? Entonces vamos a indicaciones de tratamiento quirúrgico, que se relaciona bastante a las complicaciones del HPP: retención urinaria, infecciones urinarias, hematuria, cálculos, divertículos e hidronefrosis bilateral. Parece media tonta la diapositiva, pero hay preguntas similares. ¿A qué me refiero? Que las vamos a revisar al final. Por ejemplo, para que no se me vaya la idea. Les ponen en un año, les pusieron paciente de 75 años que tiene por ecografía 20 gramos, tiene por ecografía 70 gramos, pero residuo postmicción del 20% con algunos síntomas. Y les ponen tratamiento quirúrgico, resección, enucleación, les ponen tratamiento médico. Ese era para tratamiento médico. Y luego otro año les ponen similar los síntomas de ecografía, pero les agregan que el paciente sufrió infecciones urinarias y que tuvo un episodio de hematuria.
Y en las alternativas igual, tratamiento médico, y hubo una opción que era para tratamiento quirúrgico, justamente por esto, porque es indicativo para tratamiento quirúrgico, la hematuria, o que tenga infecciones urinarias a repetición, o algo similar que les haya podido ocurrir. ¿Ya? ¿Sí? Y ahora último, los últimos congresos y las últimas guías pregonan que el paciente no necesita fallar el tratamiento médico para poder operar. ¿Por qué? Porque la cirugía lo único que hace es retirar el factor obstructivo, pero no va a tener efecto en la vejiga ni nada de eso. Si es que ya la vejiga está engrosada, lamentablemente eso no se va a poder revertir. Entonces quizás no hay que esperar tanto para poder operar, ¿no? Ahora tampoco significa que a todos los pacientes para operar, tampoco es así, ¿no? Hay que ir evaluándolo correctamente. Como en todas cirugías, hay que hacer una preparación preparatoria, evaluar al paciente, imágenes de próstata para ver que verdaderamente pues, el factor obstructivo es el que está generando esto, pruebas adicionales si es que requiere, pruebas de laboratorio, los riesgos y finalmente la cirugía. La cirugía ha evolucionado desde la antigüedad hasta ahora. Como ven, es una similitud, ¿no? Toda la cirugía nos va a transportar de un lado a otro, quizás en algunas con mayor rapidez y quizás también puede ofrecerles que de repente la enucleación nos puede transportar mucho más rápido, más cómodo. Esas son las diferencias, ¿ya? Pero en realidad ambas, todas, la idea es retirar el relleno, es decir, la obstrucción. Imagínense ustedes la próstata como una mandarina o como una naranja y retirar todo el relleno, se va a quedar la cáscara. Ya sea con el corte, con la resección transuretral o con la enucleación, es la idea o es lo que se busca, ¿vale? La guía americana lo divide al paciente de acuerdo al grado de la próstata. Habitualmente el punto de corte es de 80 gramos, ¿ya? No he visto hasta la fecha alguna pregunta que si es que difiera con el tamaño del prostático, pero puede pasar, ¿ya? Porque sí hay algunas que les ponen, sobre todo para corte o resección, ¿ya? 80 gramos habitualmente es el punto de corte que se utilizaba para ver si es que lo hacían con corte o sin corte, ¿ya? Esto ha cambiado ahora, ¿por qué? Porque la tecnología ha mejorado, entonces la última tecnología permite ofrecer cirugía tanto para próstatas pequeñas o para próstatas grandes, ¿ya? Si es que es de menos de 30 gramos y es obstructiva, la guía ofrece resección transuretral de próstata. Si va de 30 a 80, vean todas las alternativas, ¿no? Resección transuretral, enucleación láser, enucleación bipolar, vaporización o las cirugías mínimamente invasivas. Más de 80 gramos también todas estas alternativas e incluso también está la prostatectomía abierta, ¿ya? Y bueno, esto es un video de una cirugía láser de próstata. Vean por prostatoscopía lo que está obstruyendo es la próstata como tal. Vean al fondo la vejiga, las trabéculas, los meatos ureterales. Entonces, la idea con el láser es buscar el plano anatómico entre la cápsula periférica y la zona de transición y retirar todo ese relleno. Es lo mismo que se busca en la cirugía abierta o en la resección transuretral. Una vez ya ubicado el plano, va a sacar todo el relleno prostático. Como una esfera, ¿ya? Como una bola. Y esto finalmente lo van a mandar a vejiga y luego se va a succionar con el morcelador y finalmente ya el paciente está curado. ¿Ya? Que es el morcelador que está quitando todo el relleno de la próstata. Para que tengan una idea. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de crecimiento prostático. Si no, para darles un minuto menos y pasamos al cáncer de próstata. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo claro? ¿O nada claro? ¿Sí? Un minuto, les doy. ¿Sí? Se relajan. Ya, pues.